Buenas tardes. Primero que nada, en mi condición de director de la Cátedra Vargas Llosa, tengo que darles la bienvenida y agradecerles su presencia en este acto público que es como exactamente la fundación, el bautismo o la creación de la Cátedra Vargas Llosa por la que tanto tiempo y tantos hemos luchado. Así que me parece también obligado agradecer a los patronos de la Cátedra Vargas Llosa y a las universidades, la persona de los rectores y representantes de las universidades que participan en la cátedra. España, yo tengo la impresión de que España no existe bien, no está cómoda, se siente inquieta sin América Latina, sin Iberoamérica, sin Hispanoamérica. No estoy yo precisamente para saber si se llama de una u otra manera, que cada uno escoja el sexo de los ángeles que quiera, pero ustedes me están entendiendo, España no se siente bien sin América. De manera que esta es una de las llamadas que hoy tendríamos que hacer. Este no es un proyecto válido si no tuviéramos a América como destino y como consecuencia. Ya sé que no nos sentimos bien sin Europa tampoco. Imagínense que estuviéramos en la situación crítica en la que estamos si no estuviéramos en Europa. Por tanto, me parece también un milagro que en tiempos tan críticos, tan llenos de inquietud, tan llenos de incapacidades y de pérdidas de trabajo y de pérdidas de confianza, me parece un milagro que cuando se están cerrando tantos centros culturales de cualquier índole, nosotros estemos creando la Cátedra Vargas Llosa. Pero como yo no creo en los milagros, siempre trato de personificarlos y de echarle la culpa y la responsabilidad a gente que trabaja y que con poco dinero hace cosas muy importantes frente a quienes con mucho dinero hacen cosas que no deberían hacer. La cátedra lleva el nombre de un escritor que todos ustedes conocen y que por lo tanto no voy a presentarlo. Sí voy a leer un texto para que entiendan ustedes un poco por qué Vargas Llosa es un maestro desde que nadie lo consideraba como tal. Y ahora que, gracias a sus libros, a su vejez, bueno, está en la primera, no se lo digan a nadie, está en la primera vejentú, pero la primera vejentú va a estar mucho tiempo, por lo tanto, nunca diremos que será un anciano. Pero si ustedes escuchan el texto que yo voy a leer, que es del año 67 y que volví a releer anoche en un libro que se presenta mañana, escrito por Enrique Krause, que está aquí presente. Dice Mario Vargas Llosa: es necesario que sepan que la literatura es como el juego, como el fuego. Significa disidencia y rebelión, que la razón de ser el escritor es la protesta, la contradicción, la crítica. Eso está escrito por un hombre que tiene entonces, si yo no me equivoco, 31 años. Ahora tiene algunos más, y miren lo que dice hace un año, dentro de 2 meses después de haber ganado el Nobel, en el discurso de Estocolmo. Hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. La ficción es más que un entretenimiento,
más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano, para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos. Un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano. La capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otros modelados con la arcilla de nuestros sueños. Yo tengo la convicción de que Vargas Llosa no es solo un novelista, no es solo un articulista que descontrola a todos los circuitos ideológicos, incluido el suyo, si es que realmente lo tiene completamente claro los demás, porque él sí lo tiene. Es también un pensador. El año que viene se cumplen 50 años de la salida al público de la edición de La ciudad y los perros. Bueno, ese se señala como el principio de aquella cosa que conocemos con un nombre tan feo que siempre nombramos, que es el boom de la novela latinoamericana de los años 60. Pero de todo aquello y de todos aquellos nombres quedan títulos y queda de todo ese grupo alguien que se sigue comprometiendo, digamos el adverbio como quiero utilizarlo, brutalmente con la literatura, que cree que la literatura es exactamente la vida y que no se puede vivir sin escribir y sin leer, que la lectura es uno de los actos más ciegamente libertarios que hay en el mundo y nos hace ser quienes somos y salirnos, como decía Vargas Llosa, como acabo de leer el texto de Vargas Llosa, y salirnos de nosotros mismos para vivir otras aventuras y vivir otras historias que nos llenan por completo. De manera que la cátedra es el principio de una aventura que queremos que nos llene por completo. Queremos que a través de esta cátedra no solo los escritores, sino los pensadores, los políticos, los académicos, los profesores de universidad, queremos que toda esa gente y los alumnos de las universidades se incorporen a un pensamiento muy claro que está centrado en el diálogo. No voy a hablar del diálogo de las civilizaciones porque eso no está precisamente de moda, pero sí voy a decirles que me parece que lo que sí está de moda es la mesticidad o el mesticismo. El mestizaje es algo tan serio como que ya no podemos decir que la derecha sea tal y la izquierda sea cual sin saber que en el medio hay un espacio de diálogo que es exactamente lo que nosotros queremos hacer con la cátedra. De modo que no podemos vivir sin América, no podremos vivir sin Europa, estaremos trabajando en función de la cátedra, estaremos atentos a lo que el maestro Vargas Llosa nos diga en cada momento y trataremos de que esta promesa y esta convocatoria de esperanza no se venga precisamente al suelo, sino que sea exactamente un milagro. Yo quisiera ahora ceder la palabra a Mario Vargas Llosa y recibirlo como ustedes saben que se merece y no les costará mucho trabajo, con un gran aplauso. Muchas gracias. Señoras, señores, queridos amigos, no necesito decirles, porque estoy seguro que se me nota lo conmovido que estoy con la creación de esta cátedra que lleva mi nombre. Ella se debe, como dije esta mañana, al constituirse la cátedra, a una conspiración de amigos presididos por quien acaba de hablarles, Juancho Armas Marcelo, amigo queridísimo, a quien conocí cuando era todavía un adolescente letrerido.
La nuestra ha sido una de esas amistades que duran toda la vida y enriquecen a quienes las viven. Me ilusiona mucho lo que este proyecto significa. Juancho Armas Marcelo ha diseñado a grandes líneas de qué se trata. Yo sé muy bien que las instituciones valen no por el nombre que llevan, sino por la manera como prosperan o fracasan. Esperemos que esta prospere. La idea de la cátedra es crear un espacio donde escritores de todo el mundo iberoamericano, de las dos orillas del Atlántico, puedan dialogar, acercarse, discutir alturadamente y buscar las ideas y las actitudes capaces de hacer frente a los enormes retos que tenemos por delante. Retos que son culturales, desde luego, pero también sociales, económicos y políticos. La cátedra, como ha dicho Juancho, es una especie de milagro porque ha conseguido constituirse en un momento particularmente difícil para España y para Europa. Pese a ello, ha habido una serie de instituciones que se han ilusionado con este proyecto y yo quisiera mencionarlas y agradecerles a todas ellas su participación en esta aventura. Me refiero a las universidades de Murcia, de Valladolid, la Universidad Europea de Madrid, la de Málaga, la de La Rioja, la de Alicante, la de Granada, la de Castilla-La Mancha, la de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que auspician la creación de esta cátedra. Y también un agradecimiento de todo corazón a las empresas y a las instituciones patrocinadoras, empezando por el Banco Santander, por el Corte Inglés, por la Comunidad de Madrid, la Fundación Autor, la Compañía Iberia y el Instituto Cervantes. La presencia de todas estas instituciones creo que es una garantía de la seriedad con que se inicia este proyecto. Hasta ahora, su nacimiento tiene un carácter fundamentalmente español, pero la idea es que con el paso del tiempo la cátedra eche raíces también en América Latina, de manera que la participación en las actividades de la cátedra provenga de las dos orillas del Atlántico. Nuestra idea es que esta cátedra no sea fija, sino móvil, que todas las universidades e instituciones de cultura que la auspicien participan y sean escenario de los encuentros, las conferencias, los talleres, los seminarios, los debates que nos gustaría promover. Desde luego, la libertad debe presidir todas las actividades de la cátedra y los debates y los intercambios deben ser bienvenidos porque de ellos puede provenir esa luz que buscamos a veces de manera angustiosa en momentos de inseguridad y sobre todo de incertidumbre frente al futuro como es el que ahora vivimos. Quiero agradecer también de una manera muy especial a las personas que han aceptado formar parte del Consejo Económico de la Cátedra, a quienes voy a nombrar: a doña Milagros del Corral Beltrán, a don Jorge Edwards Valdés, a la doctora Inger Engvist, a don Emiliano Martínez Rodríguez, a don Darío Villanueva Prieto, a don Federico Izar Alcover y a don Manuel Bravo Lifante. Como ustedes ven, en este consejo académico hay
académicos y hay gentes que provienen de la empresa. Nosotros nunca hemos creído que hay una cesura infranqueable entre el mundo de la academia, de la universidad y el mundo de la empresa. Ha habido una distancia que en la medida de nuestras fuerzas, escasas por supuesto, nosotros vamos a tratar de llenar. Pensamos que el mundo de la empresa y el mundo de la cultura deben acercarse y deben trabajar juntos y también comprobar sus afinidades y sus diferencias, porque ese diálogo puede ser enormemente provechoso para la sociedad que quiere ser moderna y abrazar nuestro tiempo. La cátedra es fundamentalmente cultural, pero entendiendo la cultura en el más ancho sentido de la palabra. La cultura no es solamente la literatura y las artes, el pensamiento y las humanidades. La cultura es, como dijo Eliot, todo aquello que forma parte de la vida de un pueblo. Y nosotros quisiéramos que todas estas actividades, de alguna manera, encontraran una tribuna y un escenario donde manifestarse en el marco de la cátedra. Son muchos proyectos, muchos ideales y seguramente la realidad nos obligará a recortarlos. Pero esta es la intención con la que creamos esta nueva institución y por las personas que la integran, por las reuniones en que he podido participar. Sé que a todas ellas las anima el mismo espíritu entusiasta y optimista que yo aliento. Finalmente, quiero agradecerle mucho a Jorge Edwards, amigo queridísimo, a quien conocí hace 50 años, cuando estábamos los dos recién llegados a París y empezábamos en cierta forma nuestra vida de escritores, que haya aceptado dar la primera cátedra que lleva mi nombre. Me emociona mucho que sea una persona con la que comparto tantas afinidades, tantos entusiasmos, tantos sueños y con quien a lo largo de todos los años de amistad hemos librado muchas batallas, no siempre victoriosas, pero siempre apasionadas y apasionantes. Muchas gracias, Jorge, por inaugurar la cátedra Vargas Llosa con tus palabras y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme esta noche que es para mí, como ustedes pueden imaginar, una noche de fiesta. Muchas gracias. Bueno, yo cada vez que tengo que presentar a Jorge Edwards me acuerdo de la anécdota que cuenta siempre un amigo mío que se llama Fernando Rodríguez Lafuente. No sé en qué pueblo de Madrid fue una personalidad a dar una conferencia y lo presentó el alcalde. Y el alcalde lo primero que dijo fue: no tengo por qué hablar mucho de este señor que todo el mundo conoce por sus obras, por sus hechos. En fin, ¿para qué les voy a contar si ya ustedes lo conocen? Y es impresentable. Bueno, pues lo que quería decir el alcalde es lo que yo digo, no hace falta presentar a Jorge Edwards porque todo el mundo lo conoce. Seguramente tendríamos que haberle dado el Cervantes a Rulfo por una sola novela, Pedro Páramo, que es toda América Latina en peso y es toda la literatura en lengua española del siglo XX. Seguramente también podríamos haberle dado a Rulfo el Premio Nobel de Literatura por una novela, por Pedro Páramo. También se lo podíamos haber dado por algunos cuentos, El llano en llamas, y por algún guión, El gallo de oro. Podíamos haberle dado el premio Nobel a Juan Rulfo. Bueno, hay gente que cree que el premio Cervantes se le dio a Jorge Edwards por un solo libro, por Persona non grata, y carga con el peso de ese libro que fue luminoso,
año 73, 74. Fue luminoso porque fue el primer libro que vino a descubrir con su memoria lo que estaba pasando en las entinas cubanas del castrismo. Eso le ha representado a Edward un calvario que incluso continúa en estos momentos cuando ya moralmente, que es lo que le quedaba, ya el castrismo no puede ni sostenerlo, ni siquiera los hermanos Castro, que sí, serían los primeros que se tenían que haber exiliado. Jorge Edward no es el escritor de un libro, es un novelista, un memorialista sustancial. No solo persona non grata, Adiós poeta es un libro donde se recoge la sombra de Pablo Neruda y se desmitifica y se humaniza a ese poeta tan gordo y tan elevado, como decía el pobre Berto Padilla, ese poeta telúrico. Bueno, pues eso, es el escritor de Adiós poeta, pero es además un magnífico novelista. Ustedes deberían, si no lo han hecho todavía, leer El inútil de la familia, que es una maravilla cervantina y flobertiana. Déjenme contarle que la anécdota que siempre cuenta Jorge, mucho mejor que yo, porque es genuina de él. Estaba el protagonista real, que era un tío abuelo de Jorge Edward, sentado en plena guerra mundial en una cafetería de París tomándose un café o lo que fuera, y se acerca una señora mayor y lo mira muy despectivamente y le dice: «¿Usted qué hace ahí siendo tan joven que debería estar en el frente?» Y el pobre le contesta, el inútil de la familia le contesta: «Si es que yo soy chileno». Y entonces la señora muy seria le dijo: «¿Y eso es grave?». Esa es la gravedad con la que carga Jorge Edward. También es una novela maravillosa que debería de haber tenido mucha mejor fortuna entre los lectores, lo tuvo entre la crítica. Es un libro que yo creo que va a quedar. No solo es el autor de esa novela, acaba de publicarse La muerte de Montaigne, que es una novela extraña porque además tiene una serie de reflexiones que parecen ensayos, y parecen los ensayos de Montaigne. Y son en el fondo Montaigne, porque es un homenaje al filósofo y al pensador. No solo es un Lampedusa, cuando leía a Balzac, decía que no solo era un gran novelista, sino que era también un gran historiador. No solo es un gran novelista, es también un reconstructor de la historia. Alguien que coge un personaje real, un personaje histórico real, se lo lleva a la novela y lo convierte en un personaje novelístico que no deja de ser histórico. El sueño de la historia, la novela sobre Toesca, El arquitecto de la moneda, El Palacio de la Moneda, me parece también otra maravilla que ustedes deben leer. Se dice muchas veces que la literatura debe ser fácil para que se pueda leer de corrido, para que el lector no tenga que hacer un grave esfuerzo para incorporarse al hecho de la lectura. Yo no creo eso, y me alegro de que Jorge Edward tampoco lo crea. Yo creo que el lector debe hacer un esfuerzo de complicidad con el texto para entrar en el texto y ser exactamente el cómplice que leyendo reescribe el texto. Si escribir es leer despacio, creo que leer es escribir deprisa. Y Jorge Edward es para nosotros uno de los mejores y más importantes escritores de América Latina y de España, porque resulta que también este señor tiene la manía de ser hispano y ahora tiene ya finalmente pasaporte español, siendo embajador de Chile en París. De manera que los dejo con él y no se olviden ustedes de leer sus libros. Jorge, por favor. Yo creo que la cuenta de Mario no es correcta
absolutamente, porque en realidad son 49 años y medio de amistad. Nos conocimos por el mes de junio del año 1962 en un estudio de la radio francesa que transmitía programas en español. Así que dentro de unos meses vamos a poder celebrar 50 años de amistad. En esos 50 años yo he escrito muchos textos sobre Mario. Yo creo que si los juntara todos haría un libro de bastantes páginas, ¿no? No sé ya, no llevo la cuenta de cuántos textos he escrito sobre Mario. El que he escrito con mayor dificultad es el que les voy a leer. Y les voy a explicar por qué. Porque yo he reincidido en la carrera diplomática a la que yo ingresé hace 1000 años pensando que en la diplomacia no se hace mucha cosa y que queda todo el tiempo libre para escribir novelas, poemas y ensayos. Y en realidad fue un error grave que cometí y en el que he reincidido. Y entonces escribí este texto entre madrugadas, minutos en un café, etc. Me acordaba a veces de una frase que siempre me ha divertido mucho y me ha parecido muy inteligente, del poeta Paul Valéry, el poeta del Cementerio Marino, que decía que fue hombre de la administración pública francesa. Y se decía lo siguiente: el poeta se refugia en las fallas de la administración. Y a mí me ocurre algo muy contradictorio, porque ahora estoy en un cargo que me obliga a evitar, en lo posible, que haya fallas en la administración. Y sin embargo, yo quiero que existan esas fallas para refugiarme y escribir mis textos. Así que vivo en la contradicción. Voy a leer lo que escribí, quizás voy a hacer alguna digresión. Es un texto que debería dar una lectura de aproximadamente 32 minutos. Si ustedes se aburren mucho, pueden hacer algún gesto de protesta. Lo que primero me sorprendió en el joven Mario Vargas Llosa, a quien conocí en el París de mediados de 1962, fue su pensamiento literario enteramente personal, original, autónomo, indiferente a los lugares comunes de la crítica, de la academia, de la moda. Pero predominaba en Francia, en esos años, el llamado Nouveau Roman, novela sin acción, de pura atmósfera, de lenguaje moroso, intransitivo. Nosotros teníamos en ese programa justamente que comentar estas novelas y llegábamos con poco entusiasmo y nuestros comentarios a veces, por lo menos yo sentía, eran un poco aburridos para mi gusto, y en cambio las discusiones en el café de la esquina, después de los comentarios del Nouveau Roman, de las novelas de Pinget, de Rob Grillet, los comentarios en el café de la esquina eran fenomenales. Yo pensaba que lástima que estos comentarios no sean el programa en lugar de lo que hicimos en el programa. Bueno, esa novela era de un subjetivismo minucioso, de mirada casi microscópica, una sombra que se extendía sobre una celosía, un recuerdo fijo que se repetía con variantes a lo largo de 300 o 500 páginas, una frase que no conseguía completarse en 200 páginas, el lento desplazamiento de una forma nebulosa, proyección pura de la mente, algo que Nathalie Sarraute llamaba tropismo. El joven Vargas Llosa, dotado a sus 20 y tantos años de una seguridad intelectual singular, sorprendente,
caballero andante de la literatura, meteco en rebeldía, se proponía hacer exactamente lo contrario que el Nouveau Roman. Ya lo hacía en secreto, sin comentar nada o casi nada, al revés de los escritores de café que hablaban todo el día en París y en Santiago y en Lima de sus obras inexistentes. En esos días no se había escuchado hablar todavía del boom de la novela en América Latina, palabra que siempre consideré horrible y que sigo considerando horrible, pero que, en fin, describe un fenómeno y a veces hay que usarlo. Los narradores criollistas no habían conseguido salir de sus escuelas, de sus provincias. Eran novelistas sin historia, sin pasado, detenidos en el primer día de la creación. En Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, exaltación lírica de la pampa argentina, asomaba un atisbo de algo nuevo, de una liberación del lenguaje, de una aventura, de un viaje iniciático por tierra, de a caballo, pero no pasaba de ahí. Mario, a todo esto, en un pequeño departamento de la Rue de Tournon de París, detrás del primer patio, de un árbol cuyas raíces levantaban las piedras, devoraba libros, veía una película del oeste cada noche y escribía largas horas en una máquina de escribir antigua frente a un grueso legajo de hojas en blanco, debajo de sinopsis clavadas con chinchetas en las paredes de sus personajes, sus espacios urbanos y campestres, sus interiores y exteriores. Procedía como sus grandes maestros del pasado, Balzac, Flaubert, Alejandro Dumas, Joanot Martorell. Y sin duda sabía que ese regreso a las fuentes de la narración implicaba una ruptura moderna, un salto adelante. En otras palabras, hacía la crítica del presente inspirado en los maestros del pasado, leyéndolos con pensamiento abierto, con libertad de imaginación. Todo lo anterior no excluía una atención continua, permanente y aguda a lo que se escribía en el momento en todas partes, una exploración constante de las posibilidades del género novelesco. Podía ser un admirador apasionado de William Faulkner y de Juan Carlos Onetti, y a la vez un lector inusual, excepcional, casi único en esos días, del Amadís de Gaula y del Tirante del Blanco. Algunas veces pensé que podría crear un espacio imaginario al estilo de Macondo, que todavía no conocíamos, o del Yoknapatoffa de Faulkner, que transitábamos de un extremo a otro en las novelas, junto a los insobornables Sartoris o los Snopes subrepticios. Cuando supimos que había ganado el premio Biblioteca Breve, instalado en el mundo de la edición española por Carlos Barral, Víctor Seix y Joan Petit, y cuando leímos uno de los primeros ejemplares de La ciudad de los perros, nos quedamos asombrados, desconcertados, perplejos. Sería difícil describir lo que ocurrió en ese momento en la literatura española. Fue un quiebre notorio de los métodos habituales, de la escritura tradicional, de las formas narrativas en uso. La revolución de William Faulkner y hasta cierto punto la de James Joyce llegaban ahora hasta nosotros, a nuestra lengua, a la nueva manera nuestra, que no era exactamente la manera de ellos, pero llegaban transformadas, asimiladas,
y demostraban, de paso, que se podía escribir novela contemporánea en el castellano nuestro de todos los días. Eran textos que desempolvaban, remecían, aligeraban, liberaban nuestro idioma. Recuerdo que los correctores de pruebas, atónitos, escandalizados, tradujeron el español de Lima al español de Madrid, como si el autor, a pesar de un talento que nadie ponía en duda, no supiera escribir como Dios manda, como si su uso de peruanismos, de giros locales, el menos ingenuo de los usos, el más sabio, fuera producto de una ingenuidad primeriza. ¿Cómo describir esta revolución narrativa que Mario Vargas Llosa no era el único en hacer en ese momento, pero donde asumía, a su modo, con perfecta seguridad, con esa seguridad que siempre me sorprendía, sin mirar hacia ningún lado, un papel inmediato y contundente de protagonista? Creo que puedo recurrir a un método de aproximación desde ángulos diversos. Resultaba, en primer lugar, resaltaba, se hacía evidente, en primer lugar, un desprecio del adorno verbal, de la metáfora excesiva, deliberada, de la prosa poetizante que se había practicado en España y América. El propio Guiraldes, Gabriel Miró, Ramón del Valle Inclán y un largo etcétera. Eran restos de modernismo que sobrevivían y que la prosa de Mario desterraba de una plumada. Había enseguida un uso constante, integrado a la narración, del lenguaje hablado, de su inmediatez, de su violencia ocasional, de su fuerza de choque. Sin entrar en términos técnicos, diría que la escritura ingresaba en la conciencia de los personajes, en su pasión, en sus emociones sucesivas, en sus ilusiones y en sus miedos. Era un modo de narrar a partir de una mirada personal cambiante, polifónica, que parecía instalarse detrás de los hombros de los seres ficticios, como una sombra neutral y a la vez profundamente comprometida, aguda, atenta. Esto se producía por medio de constantes encuentros de frases, choques lingüísticos, un flujo interior que se detenía en los límites del discurso lógico y que a veces lo sobrepasaba. Estaba cerca del monólogo interior de algunos autores del siglo XX, pero con una nota diferente. El monólogo siempre avanzaba, aunque fuera a saltos, y desembocaba, al final de cada capítulo, en una escena de suspenso, como en algunas películas seriales. Siempre observé la pasión por el cine de Mario y la observo hoy mismo como un apoyo y un alimento de su propio arte narrativo. En otras palabras, era el de Vargas Llosa un monólogo interior en acción. John Dos Passos, William Faulkner, más Honorato de Balzac, más Alejandro Dumas. Era probable que esa suma imposible, ese atentado, según la academia, se estuviera produciendo bajo nuestras propias narices de lectores. Ya elaborado en sus comienzos, que consignó más tarde en diversos ensayos, Vargas Llosa hablaba de los deicidas, de los suplantadores de Dios, que oponían a la realidad real, a la creación divina, realidades ficticias, mentiras novelescas inventadas por el escritor. En los primeros años de la década de los 20, el poeta chileno Vicente Huidobro, al elaborar su teoría del creacionismo, de la poesía creada, opuesta a la creación divina, que en lugar de cantar la lluvia, por ejemplo, pedía que el poeta
hiciera llover en el poema, había un intento precursor, a mi juicio, de suplantación y hasta de negación de la obra de Dios. El poeta, concluía Vicente Huidobro, es un pequeño Dios, cosa que después Neruda discutió y combatió con gran furia en poema que comenzaba diciendo: el poeta no es un pequeño Dios. Bueno, el novelista de Vargas Llosa también lo es, pequeño Dios o magno deicida, asesino de Dios. Para el joven Vargas Llosa, la explicación de esta actitud era un descontento, una incomodidad indefinida, un sentimiento íntimo de desajuste, una oposición a la realidad tal como se daba en la experiencia. La no aceptación de esa realidad conducía por caminos misteriosos a la creación de realidades ficticias. La novela tenía que ser, por consiguiente, un mundo autónomo, vasto, global, autosuficiente, realidad cotidiana cancelada, suplantada por la realidad de la novela. De ahí derivaba una posición de sospecha, de distancia, frente a toda forma de intimismo, de subjetivismo literario. El novelista no proyectaba su yo personal en la escritura. El novelista creaba un mundo diferente al suyo propio. El narrador se parecía a Dios en el sentido flaubertiano de la expresión. Estaba en todas partes y no se veía en ninguna. Y Flaubert decía que el narrador debía ser así, como Dios en ese aspecto, no verse en ninguna parte y estar en todas. De ahí que el Vargas Llosa que conocí en el París de los 60, en los del Nouveau Roman y del estructuralismo, marcara sus distancias entonces frente a escritores de un yo lacerado, endemoniado, como Fyodor Dostoyevsky o Marcel Proust. Yo me acuerdo que la primera discusión a que asistí después de las charlas de la radio fue una discusión en el café entre, por un lado, Mario y por el otro extremo, Carlos Semprún, en que Mario hacía la apasionada defensa de Tolstoy y Carlos Semprún hacía la apasionada defensa de Dostoyevsky. Y yo, no sé si como mediador o como futuro diplomático o como ya presente diplomático, trataba de intervenir para decir que a mí me gustaban los dos, Tolstoy y Dostoyevsky, ¿no? Lo cual resultaba una audacia, dicho en ese momento. Esta audacia teórica, este exceso teórico, porque era una forma de exceso y de pasión, en sí mismos eran los signos de un talento nuevo, de una búsqueda obsesiva, pero no solo de una búsqueda, de un encuentro de nuevas formas narrativas. La narración ya no iba a ser un espejo que se pasea a lo largo de un camino, como había propuesto Stendhal en el siglo XIX. Iba a ser, por el contrario, suplantación y creación. Compruebo ahora que uno se ha pasado una vida, y este uno soy yo, claro, uno se ha pasado una vida examinando estas propuestas desde diversos ángulos, rumiándolas, sometiéndolas a una duda metódica, buscando alternativas. Mis lecturas del Vargas Llosa de hoy me indican que él mismo se ha revisado y ha hecho sus ajustes personales de cuentas con el Vargas Llosa joven. Pero la audacia, la experimentación intelectual, la libertad crítica abrieron los caminos de una gran obra novelesca y siguen, por suerte para todos nosotros, ejerciendo su acción refrescante, inventiva. Releo en estos días, mientras escapo de la administración, mientras le robo horas al sueño, La ciudad de los perros, novela inicial que he leído muchas veces y en muy diversas circunstancias. Y saco mis conclusiones personales.
que siguen siendo provisionales, siguen siendo discutibles, pero son conclusiones del momento. Veo que hay un escenario, un fragmento de costa en las cercanías del puerto del Callao, un Miraflores limeño, unos muros, unas callejuelas, unos arenales, un mar grisáceo, que son proyecciones de lugares reales, pero que adquirieron autonomía, existencia estética y hasta se podría decir poética, gracias a la escritura, en virtud del lenguaje, del ordenamiento engañosamente caótico de las palabras. Cada vez que llego personalmente a Lima, y acabo de llegar hace 3 meses a Lima, y me encuentro con esa niebla, con esa garúa en el invierno, con esa luz especial del verano limeño, con las calles, las casas, los rincones, los parques miraflorinos, y hasta con el lenguaje, diría, hasta con los diminutivos, porque muchas veces se dice el parquecito, y eso es muy limeño, me parece. Me encuentro sumergido de nuevo en la atmósfera de la novela, que leí por primera vez en París en el año remoto, casi improbable, de 1962. Y voy a confesar aquí, ahora, que me digo siempre lo siguiente: el Miraflores de la novela, para mi gusto, no suplantó al de la realidad. Fue casi lo contrario. El Miraflores escrito creó al otro. Confirmó el dicho bíblico de que en el principio era el verbo. ¿Por qué? Porque un lugar, un barrio, un fragmento de realidad son confusos, borrosos, en alguna medida caóticos, mientras no encuentran su cauce literario, mientras no aparece su poeta o su novelista. Buenos Aires no sería el mismo si no hubiera existido Jorge Luis Borges. Quizá nos reconoceríamos a Buenos Aires y a lo mejor no iríamos tanto tampoco. Río de Janeiro no sería el mismo sin Joaquín María Machado de Assis, que fue una de mis lecturas predilectas de juventud. Y el sertón formaba parte del caos primigenio antes de que apareciera la escritura formidable, mágica, de João Guimarães Rosa. En otras palabras, sospecho ahora, después de haberle dado tantas vueltas a este asunto, que el novelista no suplanta la realidad, sino que la inventa. Nuestro continente ha comenzado a tener realidad, a existir en las conciencias, a partir de la aparición de sus grandes poetas, sus novelistas, sus creadores de vastos y poderosos artefactos verbales. Y el subjetivismo, la literatura del yo, con su larga tradición, no es más que una parte y una forma de esta construcción, de esta aventura del espíritu. De algún modo, para mí, la novela y la historia siguen líneas paralelas. De eso hemos discutido alguna vez con Mario. No es seguro, a mi juicio, que sean géneros diferentes. En un ensayo extraordinario, El discurso de la historia, que cito aquí de memoria, sin haberlo tenido recientemente a la vista, de Roland Barthes, Barthes citaba una idea de Federico Nietzsche sobre la escritura del historiador. El pasado, afirmaba Nietzsche, es un caos, una masa informe, hasta que llega el historiador y le introduce coherencia, sentido, por medio de su relato. En otras palabras, el historiador, a su modo, también es un inventor, un novelista de otra especie, y quizá, agrego, hasta de la misma especie. El joven Vargas Llosa partió de los jefes y de la ciudad de los perros a construir un poderoso conjunto novelesco del Perú, pero también de América Latina y del mundo, ¿no? Comenzó publicando La Casa Verde y escribiendo después Conversación en la Catedral. Era en la escritura de La Casa Verde que yo veía a Mario en ese escritorio, con esa máquina vieja y con ese legajo enorme de papeles y con la sinopsis y los mapas de los lugares donde transcurría la novela pegados en la pared.
Era una visión compleja que se desprendía de miradas primarias, pero creaba en el proceso realidades complejas, provocativas. La culminación del desajuste entre las teorías y las realidades políticas, tema clásico que Mario Vargas Llosa replanteó a su modo en América Latina, fue el tema de la guerra del fin del mundo, novela de exploración, de entrada en territorios ajenos y a la vez de reinserción, de ajuste de un mosaico. A la vez, en contrapunto, nos encontramos con una sucesión de textos más breves, más lúdicos, perfectamente sólidos en la forma, pero a su manera, en su intención última, informales. A mí me parece que esta etapa de la obra de Mario es de las que a mí más me fascinó y me sedujo. Esta especie de abandono del puritanismo de la gran novela y de entrada en el juego de la novela más breve, más bromista, más lúdica. La novela reemplazada por la Nivola de Unamuno, por la Sotí de André Gide. André Gide decía que su obra se dividía en récit y sotí, y las sotí eran las invenciones novelescas breves. Su paradigma, creo, fue Pantaleón y las visitadoras. Ahí, como en un palimpsesto, una huella casi borrada, una prehistoria, aparecían con otra máscara los personajes militares de la Ciudad de los Perros, la selva de la Casa Verde, las visitadoras que asoman en muchos lados desde los comienzos y que se esconden a la vuelta de una esquina o de una página. Por otra parte, creo que Mario, en su acercamiento libre, libertario, a la palabra escrita, encontró una forma de ensayo narrativo, de autobiografía reflexiva, que es uno de sus descubrimientos mejores. Hablo aquí, como ya habrán comprendido ustedes, de la orgía perpetua y lo que podríamos designar como su constelación, porque Mario ha escrito una constelación de libros que pertenecen a esta especie de la orgía perpetua. Ese libro es muchas cosas. Es, antes que nada, la pasión de la lectura contada por su lector, descrita como orgía y además como orgía sin castigo. Además, describe un amor no catalogado, no cantado por los poetas y, sin embargo, de una fuerza, de un ardor únicos. El de un lector por un personaje de ficción, nueva forma de amor. No hay duda que podemos, en el sentido estético de la expresión, soñar con Emma Bovary, pero Vargas Llosa sugiere la posibilidad de hacerlo también en el sentido erótico. Y esto corresponde quizá a un paso delante de los géneros literarios, ensayo, crítica, autobiografía, novela, además de una notable encrucijada vital. El amour fou, como decía André Breton, por el personaje ficticio. Es uno de aquellos escritores a los cuales se pide respuestas, aparte de momentos de diversión o de distracción. Él tiene conciencia de ello y sabe, además, que las respuestas son escurridizas, en alguna medida imposibles, pero ha mantenido a lo largo de años y décadas en toda nuestra generación una inteligencia crítica, lúcida, que no desfallece. Fue un joven de izquierda libertario que perseguía una síntesis quizá imposible. Pasó de la órbita de Jean-Paul Sartre a la de Albert Camus en una etapa decisiva, en un paso de la juventud a la madurez, y dejó testimonios extraordinarios de ese proceso, de esa verdadera conversión. Después descubrió el pensamiento liberal del siglo XIX y del siglo XX y lo analizó a fondo, con energía implacable, sin hacer concesiones. Si esto lo obligaba a entrar en espacios políticos supuestamente incorrectos, entraba sin el menor remilgo y sin la menor prudencia. Lo mostró entonces y lo vuelve a demostrar a cada rato.
Yo creo que hasta lo demostró en días recientes. Su movimiento mental vivo, no condicionado, lo ha llevado a menudo a tomas de posición que no todos entienden, que las grandes mayorías, por definición, tienen dificultades para entender. En este aspecto, ha pertenecido a una familia intelectual y de sensibilidad que definió Montaigne en el siglo XVI y que el propio Montaigne había bebido en algunas de las fuentes latinas y griegas. Ha sido güelfo para los gibelinos y gibelino para los güelfos. Chateaubriand, en lo más arduo de la Revolución Francesa, no tuvo más remedio que acordarse de esa frase. Y lo estuve leyendo en otras emisoras robadas a la administración hace pocos días. Y lo mismo pudo ocurrirle a Octavio Paz en la culminación de la gran polémica del siglo XX. Ha podido llegar Mario, hemos podido llegar nosotros a una síntesis deseable. Quizá no, quizá nos quede camino por recorrer y nos falte tiempo. Nos marcó en la juventud la crítica marxista de las libertades ilustradas. Y nuestra madurez estuvo orientada, guiada, inspirada por aquello que Octavio Paz definió como la crítica de la crítica, una desgarradora revisión, una valorización diferente y necesaria. Mario adoptó la bandera permanente de la libertad, en una época en que la palabra libertad sonaba como un poco retórica, discursiva, tribunicia, y ahora pienso que fue una brújula infalible. Yo creo que la adopción de esa bandera fue una gran decisión y es una gran decisión que marcó a nuestra generación, que marcó a muchos de nuestra generación. Todos invocaron esa bandera con pretextos diferentes, pero pocos llegaron a las conclusiones finales, inevitables, no manipuladas, no interesadas. Después del paso de Mario Vargas Llosa, de sus grandes compañeros, de sus precursores y sus discípulos más cercanos, el espacio hispanoamericano, el de nuestra lengua, es diferente. Las ciudades que no tenían sombra, que no conocían el misterio, que solo tenían piedras, esquinas, aristas, ahora adquirieron su leyenda. Ahora existe el Montevideo de Onetti, el Buenos Aires de Borges, Sábato, Cortázar, la Lima que fue vislumbrada por Sebastián Salazar Bondy, que me gusta recordar aquí, en Lima lo horrible, y narrada e inventada por Vargas Llosa. El destino, como siempre, es incierto y el instante contemporáneo es de un peligro que nunca se había visto, de unos nubarrones acumulados que nos impresionan. Pero la experiencia humana, literaria, ética, nos revela que podemos influir en las cosas y que podemos influir incluso por medio de las palabras, lo cual nos demuestra que no todo está perdido. Yo quiero agregar una pequeña frase que encontré por ahí en uno de mis escritos anteriores, pero que la he modificado un poco. Y fue algo que escribí a propósito del Premio Nobel de Mario hace pocos meses. Agrego ahora algo más. Su intensa, exhaustiva, militante admiración por Flaubert, que lo condujo a escribir La orgía perpetua, fue al mismo tiempo un manifiesto personal, un rechazo de la mediocridad, un odio a la mezquindad pequeño burguesa. Me llegó la noticia del premio cuando leía la correspondencia del Flaubert de los años 50, la escrita desde las orillas del Nilo, ese río vagabundo según su amigo Louis Bouillet. Era, en buenas cuentas, y lo fue hasta el final de su vida, Flaubert, un independiente, un espíritu libre, un insobornable.
Y Mario asimiló esa lección flaubertiana en profundidad. Por eso desconcierta a las personas que tratan de ponerle una etiqueta literaria o una clasificación política fácil. Su premio Nobel podría interpretarse como el triunfo de la literatura sobre la política, el triunfo final, digamos, de la literatura sobre la política, pero también como afirmación de la literatura en calidad de forma política superior. Yo creo que en la política contingente hay triunfos que se convierten en derrotas, hay derrotas que se convierten en triunfos, hay un reino de la incertidumbre, de la ambigüedad, de la inseguridad incluso, pero lo que se desprende de una experiencia como la de Mario es que finalmente Mario tiene una voz que se escucha, una de las pocas voces que se escuchan, y eso es fundamental en política y es fundamental en la vida ética y en la vida humana, tener una voz que se escucha, que es seria, cosa que no ocurre con el 999 por 1000 de los políticos. Dejo un 1 por 1000 que ustedes podrán buscar con la atención de Diógenes y con mucho cuidado. En medio del hormigueo, de la multiplicación general de la mediocridad, esto es un estímulo formidable y es una oposición necesaria. Muy bien. Teníamos de la zarzuela ya fundada jurídicamente la cátedra. Le dije a Mario Vargas Llosa y a Jorge Eduard que va a dejar para el final una cosa muy seria y una cosa muy de broma. La cosa muy seria es que nada de lo que estamos haciendo y nada de lo que seguramente haremos en el año que viene y en años sucesivos con la cátedra Vargas Llosa, nada sería posible sin la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Yo he trabajado mucho en muchos sitios, he trabajado en televisión española, he trabajado en otras televisiones privadas, he trabajado en la radio, he trabajado en la prensa, he trabajado incluso mucho. Y he trabajado con todo tipo de personas, pero nunca en mi vida me he encontrado con un equipo donde todos sean inteligentes, donde todos sean efectivos. Eso se lo venía contando a Vargas Llosa y a Jorge Eduard, y los dos al unísono me decían de detrás: cuídalos, cuídalos. Mira, mi agradecimiento porque haya este día tan largo salido también. Y después la broma final, porque creo que hoy también es un día de alegría y debemos celebrarlo. Hay un escritor peruano, amigo nuestro, amigo de Vargas Llosa, fue alumno de Vargas Llosa, Alfredo Brais Echenique. La anécdota que voy a contar la conocen muchos, pero otros seguramente no. Estaba en una mesa redonda en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Almería, y estaba con mucho trago encima y fumando en la mesa su gitán y hablando como hablaba él, muy así. Y se quedó dormido. Se quedó dormido y otros tomaron la palabra. Esto es verídico, exacto. Otros tomaron la palabra y hablaron, intervino el público y él seguía dormido. Y en un momento determinado, alguien del público, siempre que cuento esto, alguien se atribuye a haber sido ese público, se levanta e interpela a un miembro de la mesa redonda y comienza diciendo, como dice el profesor Alvar, y entonces Brais Echenique se despierta y dice, al bar, vámonos todos al bar. Vámonos todos al bar a tomarnos una copa y a celebrar. Muchas gracias.